Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy de manteles largos con un súper invitado. Estamos de lujo con el pastor Carlos Quijada, con el doctor y pastor Carlos Quijada. Vamos a irlo conociendo a medida que avanza esta entrevista. Le agradecemos mucho el que nos haya atendido la invitación a esta entrevista a personas de influencia, líderes de opinión, personas que están sirviendo a otros. Y hoy particularmente con la historia de vida del pastor Carlos Quijada de San Antonio, Texas, pero bueno, ya él nos irá platicando exactamente si es aquí local de San Antonio, Texas o de dónde viene. Todos queremos saber. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, señor mentor. Para mí es un gran placer estar aquí platicando contigo a través de este medio y bueno, y saludos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Claro que sí. Bueno, pues, pastor, vamos a aprovechar el tiempo. Platícanos un Claro que poquito, por sí. favor. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Sabes, las personas quieren saber porque te ven en plataforma, te ven enseñando. Sé que eres Mm. en la actualidad, aunque ahorita nos vas a platicar un poco más, profesor, ¿verdad? Universitario, tienes varias maestrías, tu doctorado, estás realizando otro doctorado, pero ¿de dónde viene este profesional de la enseñanza o este líder espiritual? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Claro que sí. Bueno, yo nací en el municipio de San Juan, Puerto Rico. Mi familia inmigraron desde la vecina nación de la República Dominicana en el corazón del Caribe y bueno, soy el menor de seis hermanos de padre y madre. Mi papá tuvo otros seis antes de mi mamá y fíjate, a la verdad éramos una familia de bajos recursos. Recuerdo que vivíamos en una comunidad bastante pobre allá en San Juan, pero uno de los valores que yo siempre digo que nos enseñaron nuestros padres es la importancia de trabajar y de esforzarse por una buena educación. Mi mamá trabajaba limpiando casas, mi papá él era ebanista y, y ambos llevaron la familia hacia adelante. Mi mamá me cuenta que cuando yo tenía como 4 años, ahí fue cuando ella le dio su vida al Señor. Antes de eso nosotros asistíamos a una iglesia mormona y pero ella sentía que había algo que le faltaba, andaba en esa búsqueda. Y un día vinieron dos evangelistas a nuestra casa y ella vio en la palabra donde dice el Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Y desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar, mi mamá comenzó a llevarnos a la iglesia eh, y, y ella le pedía al Señor, Señor, ayúdame a hacerme ciudadana. Ella no sabía ni todavía habla nada de inglés y con la ayuda del Señor se hizo ciudadana y también le pidió que sus hijos llegaran a ser profesionales, dominaran el inglés y, y bueno, luego unos años después de ahí, de Puerto Rico, nos fuimos para la ciudad de Nueva York. Yo tenía 7 años, vivimos 2 años allá y durante ese tiempo mis hermanos y yo aprendimos el inglés. Eh, Mi mamá siempre nos dice, ella nunca quiso quedarse allá por mucho tiempo y cuando terminaron esos 2 años, ahí fue cuando nos mudamos para la República Dominicana, donde viví desde los 9 años hasta los 25. Wow. O sea que en ese tiempo, y claro, yo conocía del Señor, me enseñaba las cosas de Dios, pero en ese momento cuando nos mudamos, ahí cuando yo puedo decir que yo tuve un encuentro personal con Dios, porque hay un momento en la vida que uno tiene que entender, o sea, a mí no me va a salvar la fe de mi mamá, ni de mi papá, sino es una relación personal. Y a la edad de los 9 años, yo hice una oración que marcó un antes y un después en mi vida.
Ahí en ese tiempo nos comenzamos a congregar en una iglesia allá en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad más grande en República Dominicana. Y bueno, ahí comencé a ser formado en las cosas de Dios. A los 12 años fui bautizado y a esa edad comencé a predicar la palabra de Dios. Primero fue en cultos de niños, luego como adolescente, ya como joven adulto comencé ya a servir en la iglesia como diácono y grupo de alabanza. Yo hice de todo un poco y no sabiendo que Dios me estaba preparando para muchas de las cosas que yo hago hoy día, pero eso fue una temporada muy hermosa donde Dios me bendijo con personas que realmente depositaron en mi vida cosas que yo atesoro mucho y que me han ayudado en mi caminar, como el amor por la palabra de Dios, la importancia de servir a los demás, el no el ser humilde y ese tipo de valores que yo aprendí durante esa temporada hasta que ya mi tiempo allá terminó y luego volví a los Estados Unidos y bueno, ya ahí comienzo en mi carrera como pastor. Entonces, naces en Puerto Rico, Sí, te cambias a radicar a Nueva York y luego a República Dominicana. es así. Cosa increíble, ¿no? Sí. Veo, pastor, que al recordar tu infancia, al recordar ese acercamiento que tuviste con tu llamado, se te llenan los ojos de Ujú. lágrimas. ¿Qué es qué sientes al recordar estas personas que dices invirtieron en ti? Siento un profundo agradecimiento, primeramente a Dios, porque es un privilegio uno poder pasar los años de su adolescencia haciendo las cosas que Dios llamó a uno a hacer. Eh, y, y yo cada vez que miro atrás, yo solamente puedo decir gracias, Señor, y gracias por esas personas que Él puso en mi vida que a veces no fueron así paños suaves, fueron a veces firmes, Claro. pero me estaban formando para ser el hombre que yo soy. Y, y bueno, y por eso eso me emociona cada vez que hablo de esos tiempos, porque fueron unos tiempos muy lindos, a la verdad. Muy bien. Sí. Regresas a los Estados Unidos. Ujú. eh, eh, ¿Cuál es el propósito al regresar? ¿Venías buscando estudio? ¿Venías buscando servir profesionalmente? Sí. O ya había un llamado en ti? ¿Venías Ujú. buscando servir a Dios, al Señor en el ministerio? ¿Qué es lo que te hace regresar a los Estados Unidos? Fíjate, Anthony, yo como nací aquí, siempre estuvo en mi mente que algún día regresaría. Era cuestión del tiempo. En un momento yo iba a regresar a Estados Unidos cuando todavía estaba en la preparatoria, pero fue una de esas cosas que Dios me dijo, todavía no era el tiempo. Y cuando todavía estaba en República Dominicana, me gradué de high school, como dicen aquí en Estados Unidos, y fui y estudié medicina allá. Y luego que me gradué, el plan era de yo venir y hacer mi especialidad en Estados Unidos. O sea, ya había recibido en mi corazón que era tiempo de volver y fui, hablé con mi pastor, él me dio la bendición y él me dijo que él sentía en su corazón que Dios me estaba enviando para, con el propósito de un ministerio. Y yo me preguntaba, o sea, ministerio, o sea, yo sabía ya que Dios tenía un llamado pastoral sobre mi vida, pero él me habló de un grupo de hermanos en el estado de New Jersey, a donde yo me iba a mudar, que recién habían venido a los caminos del Señor y estaban necesitando ayuda. Yo no pensaba que iba a ser pastor en poco tiempo. Como te digo, mi plan era venir a Estados Unidos, revalidar mi título y bueno, y ejercer la medicina. Pero cuando llego a New Jersey, Dios cambió mis planes. Mm. Me conecté con ese grupo. eh, Se me pidió que les enseñara la palabra de Dios. Cada semana nos reuníamos. Y para hacer la historia larga, corta, en cuestión de 9 meses, este grupo creció
y se fundó lo que fue una iglesia en New Jersey, hija de la iglesia donde yo asistía en República Dominicana, y fue mi primera vez ya como pastor. Ok, muy bien. Entonces, en ese tiempo, todavía yo quería volver a la medicina, pero llegó un punto en el que yo dije, ok, o la medicina o el pastorado, y yo entregué esa parte, dije, ok, voy a seguir el pastorado porque eso es lo que realmente me apasiona. Y bueno, ahí estuve por casi 10 años pastoreando. Esa iglesia se llamaba Congregación Cristiana El Río de Dios. Eh, Fueron unos tiempos muy hermosos, fueron unos tiempos de muchos retos también. Yo era un hombre soltero de 25 años cuando comencé. En ese transcurso conocí a quien es mi esposa. Ella estuvo conmigo en la última parte de esos años que estuve allá, y fue una experiencia que también me ayudó a crecer bastante en mi carácter y en cuanto a lo que es el dirigir una obra. Ok, muy bien. Oye, estamos hablando de que llegas casi, casi, digamos, entonces no por accidente, ¿verdad? Porque en todo obra la mano Ajá. del Señor, pero llegas casi, casi sin querer, o más bien queriendo, ¿verdad? Ok, Servir, pero llegas al ministerio como sin haberlo buscado. así O sea, es. tú no esperabas ser pastor ahí, solo ibas a servir y terminaste siendo pastor. Pero platícanos un poquito ya, pastor, ¿cómo fue tu encuentro con tu llamado? Sí, yo podría decir, el Señor comenzó a mostrarme mi llamado cuando yo tenía eso de 12 años. La primera vez que yo prediqué, recuerdo que fue el primer culto de niños que se hizo en la iglesia, y la directora de niños, ella había contactado a los hijos de los líderes de la iglesia de aquel entonces, pero Ajá. ninguno quiso predicar. No, Entonces, no había quien predicara a los niños. sí, entonces ella llamó a mi casa, habló con mi mamá, y ellos me llamaban Carlitos y decía, ¿puedo hablar con Carlitos? Y recuerdo que ella me habló y me dijo, Carlitos, ¿estaría dispuesto a predicar un mensaje a los niños? Y yo inmediatamente dije que sí. ¿Qué edad tenías, pastor? Yo tenía 12 años, y yo era súper tímido. Creo que todavía soy un poquito tímido, créanlo o no, pero, pero bueno, yo siempre pensé, a Dios no se le dice que no. Entonces, prediqué 13 minutos, y después de esa experiencia, las personas comenzaron a llamarme el pastor chiquito. Y pienso que eso fue una confirmación a lo que ya había estado como quemando en mi corazón, de que mi anhelo era servir al Señor con lo que yo pudiera servir. Y desde ese momento fue que comenzó ese llamado, pero volviendo ya a la edad adulta, como tú decías, o sea, yo no estaba esperando en ese tiempo, pero una de las cosas que yo he aprendido es que los caminos de Dios no siempre son como nuestros caminos, ni sus No, pensamientos son nuestros pensamientos. A claro. veces son cosas que uno planifica, y yo era una de esas personas que tenía 5, 10 años planificado. Yo decía, en 5 años voy a hacer eso, y Dios tuvo que tratar conmigo. No porque haya algo malo en planificar, pero tenemos que ser flexibles a la guianza de Dios. Y eso es algo que Dios trató conmigo. Decir, ok, mi plan era yo hacer mi residencia en medicina y eso, pero aquí estoy pastoreando un grupo de gente que nunca han estado en una iglesia. Tuve que enseñarles desde lo básico. Yo toco guitarra, di clase de guitarra, di clase de actuación que también hice en la iglesia donde crecí. O sea, todas las cosas que aprendí durante mi adolescencia, aquí estaba yo ahora enseñándosela a estas personas que también querían servir. Pastor, si
En algún determinado momento las personas viven una crisis existencial, una Ujú. crisis de fe. Creo que todos alguna vez lo hemos vivido, no sé si has Claro que pasado sí. también por eso. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que dices? Esto a mí me sostiene en Ujú. mi llamado. Porque tú sabes que mucha gente puede estar en Dios, pero no en el llamado que Dios Claro. les ha hecho. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia personal? ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Tuviste alguna ocasión una experiencia sobrenatural? Ujú. ¿O por qué tú puedes asegurar, yo sé que a mí Dios me llamó? Una de las cosas que yo he aprendido de mi mamá es a confiar en Dios, aun cuando las cosas lucen inciertas. Te comentaba que el verso bíblico que Dios usó para la conversión de ella fue Jesús es el camino. Y Ujú. La verdad y la vida. así es, y eso aplica en muchas maneras porque yo he visto personalmente cómo Dios ha abierto camino, aún en esos momentos inciertos. Eh, por ejemplo, como adolescencia yo pasé un tiempo donde cuestioné mi fe. ¿Qué tal si el cristianismo es algo como cualquier otra religión? Quizás es un invento pero cuando uno tiene esas evidencias de que Dios es real, que Dios contesta las oraciones, de cómo uno ve cómo Él coloca cada parte, yo viendo el trayecto de mis padres, eh, te digo, mi papá y mi mamá fueron dos personas, ellos cuando se conocieron, su primera casa era debajo de un puente, en uno de los barrios más pobres de Santiago, donde ellos son. Y, y yo, obviamente yo no estuve ahí, pero me pongo a pensar, ¿quién diría que de esa familia iban a nacer hijos? Que, por ejemplo, tengo un hermano, trabaja en la NASA, él es doctorado en física, mi hermana viaja, es psicóloga, tengo otros hermanos, o sea, cada uno de nosotros, yo estoy aquí ahora en Texas, cientos de kilómetros de donde nací. O sea, es como que si tú ves esto, y yo sé que muchas personas tienen testimonios y dicen que Dios es real. Entonces esas son las cosas que alimentan mi fe. Y claro, y la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso en cada temporada puedo ver Jesús abriendo el camino y guiando y diciendo, ok, yo estoy en control. Ujú. Ujú. Es decir, le recomiendas a las personas que si tienen una crisis de fe, no se aparten de seguir escuchando la palabra de Dios, Exacto. porque la palabra de Dios es la que alimenta la fe. Claro que sí, porque mira, las emociones varían. Hay veces que uno se siente arriba, a veces se siente abajo, a veces nos sentimos tristes y es normal, somos humanos, pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido en su tiempo y nunca va a fallar. O sea, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes y con una visión clara en lo que Dios quiere para nosotros. Déjame resaltar esto, pastor. A ver, Ujú. tus papás, cuando se conocen, cuando inician su relación, ellos vivieron debajo de un puente y luego me estás diciendo que ahora tienen un hijo pastor con doctorado en teología, con maestrías, maestro de universidades, misionero, que esa es una parte a la que todavía no llegamos, Mm. pero vamos a llegar. Y, y también tienen un hijo que está en la NASA, que es científico, sin subestimar a los otros hijos que también están haciendo Claro. algo positivo, simplemente son personas de bien. Y Ujú. esto surge de la historia de un matrimonio debajo de un puente. Así es. Y que nunca desistieron de sus sueños y perseveraron con mucho trabajo, mucho esfuerzo y se mantuvieron enfocados. Wow. Ujú. Eso díselo a nuestra audiencia y a tu audiencia, pastor, porque vale la pena. ¿Qué pasó? ¿Ellos nunca qué? Ellos nunca desistieron de sus sueños y no perdieron el enfoque de su visión. Y
y no sé qué situación tú puedas estar si tú pones tu confianza en Dios, porque por mucho tiempo hubo como ese estancamiento, pero fue cuando hubo ese antes y después, cuando Claro. mi mamá dijo, ok, Jesús será el Señor de esta casa, ahí fue cuando las cosas realmente comenzaron a, a avanzar. No digo que todo fue perfecto, o sea, no estoy diciendo que uno recibe a Dios y ya no hay problemas, pero uno ve las vidas de una perspectiva diferente. Que de Ujú, verdad que impactante. ujú. ¿Y cuál es el nombre de tu padre? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Claro que sí. Bueno, mi papá, él partió con el Señor. Eso fue otro testimonio también en el año 2009. Él se llamó Manuel Emilio Quijada. Mi madre todavía vive, apenas cumplió 81 años. Ella vive en la República Dominicana. Su nombre es Hipólita Almonte. Wow, pues Sí, yo creo que es digna de que la entrevistemos también porque nos estás platicando, ¿verdad? Que en realidad esa semilla que ella sembró en sí, ustedes es la que ha dado estos resultados. claro que sí. Que de verdad que interesante, pastor. Estamos aprendiendo junto contigo y sorprendidos por lo que nos platicas. Se siente esa bendición, esa buena vibra, como dice mucha gente, Ujú, ¿no? Al escuchar esto, decir, qué increíble. O sea, estamos hablando de alguien que debajo de un puente mm, y ahora tienen personas que son benefactoras de otras personas. Y es claro donde que sí. dices, no puede ser, ¿qué vivieron ellos ahí? ¿Qué experimentaron? Y si pudieran haber visto al futuro, Mm, mira, mi hijo va a estar siendo entrevistado, va a estar en distintos medios, va a viajar por el mundo haciendo el bien, entre otras cosas que sus hijos también hacen. ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición, pastor? así es, así es. Y bueno, es cosas de la vida y bueno, yo realmente siento una gran admiración, ver, no solamente mis padres, mis hermanos, y todavía hasta el día de hoy son hombres y mujeres de mucho trabajo, mucho esfuerzo eh, y, y- y bueno, o sea, todos nosotros hemos sido personas que entendemos que las cosas que se quieren en la vida, eh, hay que esforzarse. Eh, pero es aún más importante también en quién uno pone la fe, ¿verdad? Ujú. Porque, o sea, no se trata solamente de hacer y de esforzarse, también se trata de uno poner, hacerlo y poner su fe en el Señor. Perfecto, Ujú. muy bien. Pues pastor, sabemos que has estado recientemente en un viaje misionero por allá en México, la hermosa nación de México. Ajá. Platícanos cómo te fue. Estuve siguiendo por ahí algunos de tus episodios, cuando ibas en el avión para México, cuando llegaste allá. Sí. eh, Estuviste en una carrera intensiva, Ujú. oye, 8 o 10 días por allá. Sí. Definitivamente solamente el Señor te pudo haber dado fuerza. Te vi en algunos lugares, en las calles, en otras en los templos, en otras en los auditorios. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? Platícanos, ¿qué fue lo que pasó allá en México ahora estos días? Fue una experiencia fenomenal. Doy muchas gracias a Dios por haber abierto esa puerta, porque a la verdad hace tiempo tenía muchas ganas de ir a México. Fue mi primera vez allá y Dios me dio esa oportunidad. Me conectó con una persona quien me conectó con otras Ujú. personas y al serte honesto, yo he viajado a diferentes lugares, viajes misioneros. Pero esta fue como una cita a ciegas porque no conocía personalmente a las personas donde iba a estar. Pero desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos. Quiero darle las gracias, reconocer a mi hermano en Cristo, Jesús Mario Samarripa, quien me buscó al aeropuerto y él me conectó con otros pastores allá. Llegué al estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Allá en el norte de México y bueno, y allí estuve en las ciudades de Salinas Victoria, donde tuvimos, como bien decías, hicimos una campaña evangelística en las calles, ahí con los hermanos.
orando por las personas. Hubo vidas que me testificaron, recibieron sanidad, vidas que fueron entregadas a Jesús. Estuve también en Abasolo, allí prediqué en una iglesia y luego volví a Monterrey, a la colonia de Topo Chico. Ahí estuvimos una noche en la calle y A la barra brava, ¿cómo dicen? El barrio bravo allá, ¿no? eso me enteré después. Yo cuando estaba allá dije, bueno, es un sector, veo que hay muchas personas de escasos recursos, pero no sentía miedo porque ¿No te dijeron hasta que saliste? Cuando ya saliste vivo, dijeron, mira, había posibilidades que no. sí, sí, aunque tú sabes que uno siempre piensa que esa posibilidad, pero son una de esas cosas que, bueno, si este es el final de mi vida, si eso es lo que Dios quiere, al menos lo hice haciendo la voluntad de Dios. Pero sí, estoy muy agradecido. Tuve una semana intensa. Llegué miércoles y yo pensé que iba a relajarme esa noche para comenzar el día siguiente, pero cuando Ajá. iba de camino a Salinas Victoria, desde Monterrey, me dice el pastor, bueno, tú vas a predicar esta noche. Así que ni con la Wow. misma ropa que salí del avión, ahí fuimos directo a la iglesia. Dios siempre tiene palabras, algo que yo siempre digo y creo. Él siempre tiene palabra para sus hijos y así mismo fue una noche muy hermosa y bueno, ya el día siguiente fue en la calle, el día que le siguió también. El sábado estuve compartiendo una conferencia para matrimonios donde pude conectar con otros pastores del área también y fue unos días de mucha bendición. Ahí desde que llegué hasta que regresé a San Antonio fue ahí dando palabras y derramando mi corazón y doy gracias a Dios, al pastor Alejandro y a su esposa Andrea que me tuvieron en su casa y tremendos huéspedes, huéspedes no, anfitriones. Anfitriones, Yo sí. fui el huésped. ¿Cómo Y te fue con la comida? tú sabes que una pequeña anécdota, la esposa de Jesús Mario, ella se llama Mónica o le dicen Moni. Ella cuando llego me dice, yo sé, los puertorriqueños, yo tuve un pastor puertorriqueño y no come mucha comida así picosa. Mm. Y yo le dije, a mí me encanta la comida picosa y ella me vio comiendo chile y ella me dice, espérate, déjame buscar mi teléfono porque yo tengo que tomar una foto a eso y me tomó una foto pues, y lo puso en Facebook que ella nunca había visto un puertorriqueño comer chile como un mexicano. ¿Pero sí te gusta comer chile o fue por no No, hacerlo sentir no, mal? me encanta de Ok. verdad. Yo Muy bien. me gusta echarle chile a los frijoles, O a la sea que por ahí hay carne. algo de sangre mexicana. Sí, yo creo que Dios me estaba preparando para este viaje desde hace mucho tiempo, así que, pero me sentí como que yo era parte y eso fue lo que más, una de las cosas que disfruté más del viaje, aparte de poder compartir y la palabra de Dios y todo eso, pero el haberme sentido parte, o sea, ellos Sí. no me hicieron sentir como que yo era un extranjero, sino que yo Ajá. era parte de la familia y eso se sintió muy lindo, de Sí, verdad. sí, la gente en México es cálida y no se Sí. diga la gente en Monterrey, ¿verdad? Mm, Son muy peculiares, pero son muy, muy abiertos, muy amigables, muy francos, así muy, así muy, es, muy así derechos, es. ¿no? ¿Volviste con algunas libritas de más o pudiste cuidar la Oh, línea? hijo, como dicen. Sí, sí, cuando me pesé dije, hijo, el precio de servir, ¿verdad? Pero bueno, valió la pena porque pude probar. Menciónanos algunas comidas que recuerdes. Yo, algunas de las comidas comí son similares a las que se comen en San Antonio, pero no saben igual, saben No, mucho no. mejor. Comí taquitos de pollo, Ajá. ¿De eh, bistec? bistec con
enchiladas de frijoles. Ajá. Hay otras que comí que no me acuerdo el nombre. En frijoladas, son las de frijoles que no son en frijoladas. Ajá, es eso. Chiles rellenos, ¿no? ¿No te No, tocó no comer por comí ahí? chiles Ah, rellenos. te vi comiendo en la calle una ocasión, pero no vi que estabas comiendo. Sí, bueno, comí tacos de trompo. Ah, ok. Y de bistec Ujú. y una monstruo hamburguesa. Que eso Vámonos. tenía salchicha, bistec, trompo. Eso fue, tenía jamón, aguacate. Y yo dije, hijo, pero estaba sabrosa. Y bueno, el hermano Pastor Néstor también de allá de Abasolo se portaron súper bien. Y su esposa, que gracias a todos ellos por sus atenciones al hermano Albert, el hermano gemelo de Jesús Mario también, él es quien hace las campañas en la calle allá en Topo Ah, Chico. perfecto. Sí, y nos hemos estado comunicando después que volví del viaje, o sea que ya somos familia, así Muy que bien, perfecto. ¿A quienes quisieras enviarles saludo que tengas en mente o bueno, claro, a todos ellos, a Jesús Mario, saludos a tu esposa Moni, al pastor Alejandro, su esposa Andrea, a los hermanos de allá de la iglesia Cristo viene pronto, al pastor Néstor Villarreal y a su familia, allá los hermanos del templo Betel, también allá a la iglesia de Romanos 10:17 en Topo Chico, donde prediqué la última noche. Allá no pude conocer a la pastora porque estaba quebrantada de salud, pero tuve el placer de conocer a su esposo, al pastor Miguel, y bueno, y saludos a todos ustedes desde mi corazón al de ustedes. Pastor, te quiero hacer una última pregunta sobre el viaje misionero Claro. y espero no sea una pregunta incómoda. Ah, sé que en este momento estás ministrando bajo carpa. Ujú. Para muchos es una situación como de escasez o de estrechez. Mm. Para los que conocemos de historia de avivamiento, Sí. sabemos que casi todos han iniciado en una carpa. Ajá. Y que a quien Dios lleva una carpa es que trae algo con él, ¿no? Amén. Pero mi pregunta es esta. Tienes un doctorado, estás terminando tu doctorado que es En ministerio. en liderazgo, ¿verdad? Sí. Ministerio y Liderazgo liderazgo ministerial. de Ujú. renovación ministerial. Una maestría en En consejería consejería pastoral y otra en divinidad. y otra en divinidades o en Correcto. divinidad. Y has sido profesor de maestrías en universidades, eres terapeuta, eres un orador consumado, experimentado. Ah, ¿Cómo es que una persona a quien el Señor le ha permitido prepararse de tal forma Ujú. pueda estar predicando en las calles, pueda estar predicando en los barrios bravos, pueda estar bajo carpa ministrando ahora? Eh, Fue lo que nos llamó la atención, pastor, de tu Sí. ministerio y lo que nos hizo invitarte para entrevistarte. Queríamos saber qué es lo que mueve a un hombre que teniendo todas estas credenciales pueda tener la sencillez para ministrar en cualquier lugar. ¿Qué hay en tu corazón Mm. que te hace quitarte la toga, ¿verdad? De experto para volver al campo. Me imagino yo como David, Ujú. ¿no? Después de ser rey, volver al campo a pastorear ovejas. ¿Qué hay? Y yo me pregunto eso, ¿qué hay en el corazón de este hombre para poder tener esta capacidad de hacer esto? Sabe que Pablo, en una de sus cartas a los filipenses, él dice, hagan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, no escatimó el ser Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se Él despojó se despojó a sí mismo, y siendo hombre, se hizo hombre. Entonces, si Jesús, podremos tener los títulos, los mayores títulos del mundo, pero ¿qué mayor título que el de Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor? Y sin embargo, Él se humilló a sí mismo y nos dio ejemplo, como dice la palabra, para que sigamos sus pisadas. Entonces, una de las cosas que
yo le pido al Señor es que nunca permita que los logros que uno haya alcanzado en la vida me hagan olvidar lo que Él ha hecho por mí, lo que ha hecho por ti. Sin Él somos unos miserables, o sea, estamos desnudos, no tenemos nada. Entonces, esta carpa, que dicho sea de paso para mí es hermosa, yo le digo el tabernáculo del West Side, es un mensaje que en esta vida estamos de paso. Y, y mientras estamos en esta vida, no se trata de edificios lujosos, nada en contra de eso. O sea, yo entiendo que es una temporada, apenas cumplimos un año como ministerio. Sí, Y, claro, de hecho, disculpa que te interrumpa, o sea, ajá, de hecho la pregunta va porque tú has participado en ministerios con capacidad, ministerios grandes, de claro, mucho impacto, así es. y obvio que no estás en contra ni de la prosperidad ni de la No. abundancia, sino que, qué interesante el mensaje, y no te interrumpo más, te dejo que continúes con, dices, la carpa es para mí el hecho de viajar ligero, dices. Sí, es un mensaje al mundo, ¿verdad? Porque gracias a las plataformas de las redes sociales podemos transmitir a diferentes naciones. Es un mensaje que así como esa carpa, así somos nosotros. Estamos aquí de paso, podemos estar así todo, pero al final todos vamos a llegar a un lugar donde le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos con los talentos. Y en esa carpa todos son bienvenidos, o sea, no importa qué trasfondo socioeconómico la persona sea, es un lugar sencillo, pero que a la vez, como bien decía, o sea, lo más importante en una iglesia es la presencia de Dios. Y una de las cosas yo aprendí, yo crecí en un ministerio muy afluente allá en Santiago. Comenzó como un grupo pequeño y yo pude verlo crecer hasta el punto que éramos unas 2.500 personas un domingo, haciendo grande impacto en la ciudad y yo allí serví como diácono y todo eso. Yo fui parte de eso y ahora el estar aquí, eh, realmente es un privilegio el poder ser un instrumento en las manos de Dios, aún en un lugar que a los ojos de muchas personas dirá, pero esto es una carpa que una tormenta la tumba, pero estamos ahí, llevamos más de un año y vidas están siendo transformadas, personas están viendo la luz a través de la palabra de Dios, o sea que estamos viendo que lo que más necesita el creyente es al Espíritu Santo en su vida. Muy bien, esto me lleva a la siguiente pregunta y a la recta final de nuestra entrevista, Pastor. Am, Platícanos sobre The White Ministers. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde se reúnen? Sé que hay gente de distintas naciones Sí. congregándose ahí contigo y probablemente los mexicanos te han entrenado para comer chile, ¿verdad? Sí, sí, Los sí. puertorriqueños para comer ¿cómo le llaman? Bueno, allá comemos muchas cosas fritas, alcapurria, piononos, bacalaíto frito, Muy bien. pasteles en hoja. Perfecto. Saliendo de aquí nos vamos a cenar. Ándale. ¿Y qué días tienen sus reuniones? Sí. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cómo surgió, verdad? ¿Cuánto tiempo tienen? Y si yo te preguntara al final, ¿verdad? ¿Por qué las personas deberían de ir o qué encontrarían en The White Ministers? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero platícanos primero la historia, ¿no? Sí, The Way Ministries o Ministerios El Camino nace en 16 de septiembre del 2023. Fue una transición, éramos un ministerio hispano en una iglesia local, Last Chance Ministries, que es predominantemente de habla inglés, cuyo pastor, él es mi pastor, el pastor Jimmy Robles. Y bueno, eh, estuvo ese sentir compartido de que este ministerio al ir creciendo era tiempo ya de nacer como una iglesia ya más autónoma. Y
este ministerio, su visión es la de ver una generación de hijos e hijas. Esto habla de la identidad. Hay muchas personas que no se sienten como hijos o hijas, pero estos hijos e hijas estarían apasionados por Jesús y a través de sus vidas transformadas comparten el mensaje transformador a las naciones. Entonces, esta visión no es solamente, estamos en el West Side de San Antonio, la dirección para los que les interesaría visitarnos, estamos en el 607 de la Frio City Road, en el mero West Side de San Antonio, cerca del downtown. Ahí van a ver es un campo de 5 acres y allí tenemos nuestra carpa blanca. eh, y y bueno, ahí estamos sirviendo. El West Side hay muchas personas de diferentes etnias, pero predominantemente mexicoamericanos. Pero aunque estamos ahí, nuestra visión es de alcanzar más allá. O sea, yo creo, así como Jesús nos dijo, hagan discípulos de las naciones. Y hemos visto cómo este grupo se ha ido diversificando. Tenemos personas de Centroamérica, tenemos personas de Sudamérica, de Colombia. eh, También hay personas que, no es- que estamos en contacto de manera virtual en Chile. Y hemos visto cómo Dios ha ido trayendo personas de diferentes lugares porque la palabra de Dios no está presa. Y creo que en parte mi crecimiento en un ambiente multicultural Te preparó me para eso. preparó, exacto. ¿Tienen servicios en inglés? Sí, tenemos los miércoles, tenemos una reunión en inglés a las 7 porque algunas de las familias, el esposo habla español, la esposa habla más inglés o Ujú. los hijos hablan más inglés. Entonces, eh, para mantener las familias juntas y ya que mi esposa y yo tenemos la bendición de ser bilingües, entonces Perfecto. acomodamos para esa necesidad. Y los jueves es español a las 7 de la noche y los Te domingos. quiero decir algo, perdón que te Ajá, interrumpa. Quiero que veas que hice mi tarea, sí. porque quiero resaltar que estás haciendo algo, pastor, que ya casi nadie hace. Mm, Sé que estás llevando a cabo un estudio de libro por libro de la Biblia. Creo que es- estás en el libro de Efesios, o ya lo terminaron. Vamos a comenzar Efesios. Efesios Sí. y capítulo por capítulo, o sea, Ujú. a toda la audiencia que nos está escuchando, en verdad, pastor, ¿por qué estás haciendo esto? Sabes que en realidad ya casi nadie lo hace y lo importante que es hacerlo. Sí, yo creo que la palabra de Dios se debe estudiar en su contexto, ¿verdad? Y el contexto es el trasfondo histórico, a quién fue escrita, cuál fue la audiencia original, eh, qué significado tiene. Entonces, nosotros comenzamos durante la pandemia, de hecho, mi esposa y yo lo hacíamos por Facebook Live. Comenzamos el Evangelio de Juan, luego de ahí brincamos a Apocalipsis, hicimos la serie en Apocalipsis, después vimos a Hechos, no, perdón, antes de Hechos fuimos a Hebreos, después Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas y ahora vamos a comenzar en Efesios. Y Wow. y bueno, al estudiar capítulo por capítulo y vamos viendo cuál es el porqué detrás de los versos y las personas ven cómo las pueden aplicar a sus vidas, cómo podemos tener un diálogo de la palabra de Dios sin que sea así como con un lenguaje muy avanzado, pero traerlo a un nivel que aún personas que no tengan un alto nivel de educación la pueden entender porque esa es la voluntad de Dios, que aún un niño pueda entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Y toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces, ¿por qué dejar algo afuera y solamente quedarse con una parte? Me comentabas tras de cámaras que hay algo que te apasiona, Ujú, sobre tomar el texto y poder, no traducirlo, pero sí enseñarlo, interpretarlo de sí. una manera sencilla. Platícanos un poquito sobre eso. Sí, a mí una de las cosas que veo es que hay personas que, como decía
un hermano, sacan el texto del contexto para un pretexto. Para hacer un pretexto. Y una de las cosas que a veces me incomoda, bueno, no a veces, siempre, es cuando alguien trata de usar la palabra para manipular. Y mi pasión es enseñársela a la gente de una manera que la puedan entender y la puedan aplicar a su vida y verla de que la palabra de Dios es un mensaje de amor para todos. Todos necesitamos amor y este amor es una persona y esa persona es Dios. Entonces, eso es algo que lo tomo muy serio y ese es uno de los propósitos por los cuales estamos ahí para establecer ese fundamento. Aquellas personas que quieren conocer a aquel que los creó, quieren saber más de esa persona que dio su vida por ellos en la cruz. O sea, si alguien me ama tanto, ¿por qué yo no querer conocer a esa persona? Entonces, ese es nuestro llamado de mostrarle esa persona a la gente en un lenguaje que lo puedan entender. Muy bien, recapitulamos. ¿Qué días tiene reuniones de White Minister? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué horarios los pueden encontrar? Estamos los domingos a las 9 de la mañana tenemos estudio bíblico y a las 10 es el culto principal. A veces es medio bilingüe, pero predominantemente en español. Tenemos también los miércoles en inglés, los jueves en español, ambos son a las 7 de la noche. Y también tenemos grupos en las casas que le llamamos life groups o grupos de célula. Actualmente tenemos dos, uno en el North Side y uno en el West Side. Ambos se reúnen los sábados a las 6:30 de la tarde. Y claro, ahí no solamente estudiamos la palabra, también comemos, compartimos y pasamos un convivio muy lindo en familia. Muy bien, perfecto, pastor. Pastor, si yo soy una persona que está buscando dónde congregarse, Ujú. ¿por qué The White Minister sería una buena opción para mí? Así como el nombre lo dice, ¿verdad? Ministerio es el camino. Nuestro mensaje al mundo es que hay un camino. Primeramente hay un Dios, hay un camino. Y aunque seamos gente diversa, estamos unidos en Cristo. Así que no importa cuál sea tu trasfondo, quizás seas una persona que ha enviudado o huérfano o alguien que está batallando con drogas o quizás no tengas esos problemas, tal vez sea una persona que estás en un nivel social elevado, pero reconoces que hay un vacío en tu corazón, hay un camino que te va a llevar a una vida plena, a una vida de paz, a una vida de gozo y ese camino se llama Jesús. Y ese Jesús es quien tú vas a encontrar en The Way Ministries. Como dice mi esposa, aquí tú eres visita una vez, luego tú eres parte de una familia. O sea que nosotros no, más que un grupo, somos una familia. Nos amamos, nos vemos, hablamos y quién no quisiera ser parte De una de familia. una familia así. Wow, qué impactante y la verdad qué importante porque hoy de lo que más se carece es ese sentido de pertenencia, Mm, esa identidad como lo mencionas. Y justo te quería preguntar eso, que yo sabía que ustedes tenían un lema ahí, ya lo acabas de mencionar. Nos visitas, la primera vez eres visitante y ajá, la segunda vez parte de la familia. eres parte de la Así familia. es. Muy bien, pastor. Si pudiéramos poner un espectacular aquí en San Antonio y todo San Antonio tuviera que pasar por ahí y Ujú, lo va a ver, va a mirar ese espectacular, ujú. ¿qué anuncio pondrías ahí? En En ese espectacular, en ese, ¿cómo le llaman acá? ¿Sign? ok, ¿Sí? como un billboard. Ajá. Ok, ok, A la orilla del freeway, todo San Antonio lo va a mirar. sí. ¿Qué pondrías ahí? Bueno, si estás buscando una señal, aquí está. No busques más. No busques más. Ya no busques más Mm. camino porque aquí está el camino. Perfecto, muy bien.
Ujú. Qué interesante. La verdad, ojalá no sea la última vez que podamos entrevistarte, pastor. Ha sido muy enriquecedor, muy tonificante, muy motivante. Y pues ven y platícanos cada que tengas un viaje misionero. Sé que se te están abriendo otras puertas más al sur, Así es. en Argentina incluso. Sí, bueno, de hecho en México hay algunos pastores que están interesados bueno, ir y visitar en el área de Cuernavaca, cerca del Distrito Federal, así como también en el área de Buenos Aires, Argentina, donde tengo algunos amigos, uno de ellos, el pastor Raúl, con quien soy amigo de hace varios años y bueno, estamos ahí orando y planificando un viaje misionero para allá y bueno, mientras haya aliento en nosotros, seguimos hacia adelante llevando el mensaje de esperanza. Bueno, pues ojalá te animes a darnos la premiera a nosotros, ¿verdad? Después de alguno de estos viajes misioneros y pues se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaba el mensaje, ¿no? Ujú. Si quisieras agregar algo más, pastor, decirle a tu audiencia algunas palabras, adelante. Claro que sí. Tú sabes que, bueno, recién terminamos la serie en Gálatas y una de las palabras de Pablo es que de vivir por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia y, bueno, Benignidad, bondad, benignidad, bondad, fe, fe. mansedumbre. eh, esas son las marcas del creyente. Y aquí tienes un hogar donde tú puedes ver eso. Si tú andas buscando un lugar donde encontrar esto que te hablamos hoy, ahí estamos en el 607 de la Frio City Road en San Antonio, Texas. Perfecto, porque recuérdenlo, la primera vez vas a ser visitante, pero después serás parte de la familia. Bueno, pues a toda nuestra audiencia nos despedimos, pastor. Qué privilegio poder platicar Muchas contigo. gracias. Esperamos no sea la Gracias. última vez y nos Claro que vemos sí. en una siguiente entrevista. Amén. Dios te bendiga. Gracias Gracias, por la pastor. invitación. Un honor, un placer.